Mis hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro culto dominical, hoy 18 de octubre del presente año. En este día quiero saludar a todos nuestros hermanos que nos ven a través de este medio, así como también nos escuchan a través de la radio. Queridos hermanos, el día de hoy vamos a tener el mensaje de la palabra en el libro de Apocalipsis o Revelación. Esto en el capítulo 3, verso 20. Acompáñenme con la lectura y así juntos podamos leer lo que dice el Señor en su palabra. Apocalipsis capítulo 3, verso 20, dice la Sagrada Escritura así: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tengamos un momento de oración. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra que hemos leído y ahora, querido Dios, también queremos rogarte la presencia de tu Espíritu Santo para que así, Señor, seas tú quien hable, Señor, y también nos puedas, querido Dios, en este día bendecir con esta palabra para que cada uno de nosotros, Señor, podamos estar fortalecidos y sobre todo a escuchar el llamado de tu voz y también, querido Dios, podamos abrir la puerta, porque eso es lo que dice el pasaje, Señor, podamos abrir la puerta de nuestras vidas. Querido Dios, pongo en tus manos, Señor, este mensaje, esperando, querido Dios, que seas tú quien hable, Señor, y así tu palabra pueda ser de bendición para todos mis hermanos y también para todos aquellos quienes escuchan quizás por primera vez. Gracias, Jesús, en tu precioso nombre te lo pido. Amén. Mis hermanos, nuestro mensaje para hoy lleva por título Yo estoy a la puerta. Este pasaje tal vez es muy conocido por cada uno de ustedes. Seguramente muchos hasta inclusive lo saben de memoria. Pero vemos aquí que este pasaje es parte de uno de los mensajes a las 7 iglesias que el Señor Jesús envió por medio del apóstol Juan. Y justamente este pasaje es uno de los últimos que se refiere justamente a la carta de la iglesia de la Odisea. Así que, mis hermanos, también quiero que podamos entender y reflexionar, porque este pasaje habla exclusivamente también a la iglesia. Bueno, entonces, para poder un poco conocer acerca de lo que fue la iglesia, podemos decir que esta iglesia de la Odisea es una iglesia arrogante. Ellos no sentían o no se sentían que eran pobres. Por tal motivo, ellos no necesitaban nada. Y por eso es que ellos confiaban en sus riquezas materiales, ya que esta iglesia había prosperado mucho. Bueno, hablando un poco de esta iglesia, sabemos que quedaba en Asia Menor. No tenemos datos exactos de quién la pudo fundar, pero sí sabemos que hay una iglesia y también tenemos algunos indicios de que posiblemente Epafras desde Colosas fue quien fundó esta iglesia. Lo cierto es que en este lugar tenemos una iglesia a la cual el Señor está dirigiéndose y justamente con una reprensión muy dura. Entonces, como les dije, esta iglesia es una iglesia arrogante, es una iglesia orgullosa, es una iglesia que empezó a confiar en sí misma. Como les dije también, aquí el Señor utiliza esta palabra
de que esta iglesia se había enriquecido y que no tenía necesidad, porque ella misma dice que se había enriquecido y no necesitaba, digamos, de ningún apoyo. ¿Por qué? Porque como bien sabemos, esta iglesia sufrió en una ocasión un terremoto muy terrible que dañó no solamente a la ciudad, sino también a la iglesia. Y cuando aquel pueblo fue afectado por este terremoto, se nos dice que el emperador romano quería apoyar para la reconstrucción de esta ciudad, pero aquella ciudad orgullosa respondió al emperador diciendo: me he enriquecido y no tengo necesidad. Asimismo, esta frase es pues la que utiliza el Señor, que es harto conocida por los habitantes y sobre todo por los creyentes de la iglesia, y es en ellos a quienes aplica el Señor esta frase. Y esta iglesia es justamente la que manifiesta ahora y la que dice: me he enriquecido y no tengo necesidad. Como vemos, en el verso 17 dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Queridos hermanos, esta iglesia no solamente era orgullosa, también era una iglesia arrogante. Es decir, era una iglesia que confiaba en sus riquezas y en su bienestar económico en el cual se encontraba. Podemos decir que en esta iglesia existían creyentes teóricos. Estos podían recitar pasajes de memoria. Y esto nos hace recordar justamente a aquel fariseo que se golpeaba el pecho y decía: yo no soy como estos pecadores. La pregunta es: ¿cuántos de nosotros hoy en la iglesia tenemos este mismo comportamiento? Esta misma actitud que nos lleva justamente a ver que hoy podemos estar confiando en nuestros éxitos logrados, ya sea en la vida espiritual o también en la vida material. Cuando una persona llega a enriquecerse, ésta por lo general tiende a apartarse de Dios. Con esto no quiero decir que sean malas las riquezas. El problema es que muchos que cuando buscan el objetivo material despojan o alejan a Dios de sus vidas. Por eso es que el dinero se convierte en un Dios para ellos. Esta búsqueda incansable de seguir prosperando materialmente pues hace que las personas se vuelvan más frías. Pero en el peor de los casos, como dice la Escritura, pueden convertirse en creyentes tibios. Como les dije entonces, esta iglesia tenía una actitud de orgullo y arrogancia. Por eso es que el Señor reprende justamente a esta iglesia, esperando a que ella pudiera arrepentirse y volverse nuevamente a Dios. Me he enriquecido, no tengo necesidad. Cuando una persona está próspera, pues difícilmente tendrá tiempo para buscar a Dios. Cuando una persona se enriquece de tal manera, ésta ni siquiera volteará los ojos para agradecer a su Creador. Esto nos lleva a ver que esta clase de creyentes están muriendo espiritualmente y empiezan a confiar en sí mismos. Y podemos ver, por ejemplo, cuando vemos las Escrituras y vemos la vida del apóstol Pablo, él mismo pudo testificar como un testimonio, indicando que la iglesia no puede confiar en sí misma, porque él dijo esta frase:
no que lo haya alcanzado ya. Es decir, el mismo apóstol Pablo nos da un ejemplo de que la vida cristiana es un constante perseguir de buscar la santidad en Dios. Es un constante caminar con Jesús. Y es una necesidad buscar a Dios. Por eso el apóstol Pablo, con toda su experiencia como misionero y que evangelista, pues él mismo nos deja ese ejemplo diciéndonos, no lo he alcanzado aún. Si el apóstol Pablo fue capaz de decir, ¿cómo es entonces que hay creyentes que puedan decir, no tengo necesidad? Ya soy próspero, ya tengo todo. Y esto no solo en lo material, sino también aún hasta en lo espiritual. Podemos ver inclusive que hoy hay creyentes que confían mucho en su experiencia como cristianos, en su caminar, en su conocimiento, en el tiempo que se mantienen en la iglesia. Y esto nos hace ver que justamente estos creyentes se han vuelto tibios, porque están en una situación aparentemente bien con Dios, pero en realidad su corazón está lejos de Dios. Por eso el Señor le dice a esta clase de personas que confían en sí mismas, que se han alejado de Dios sin siquiera darse cuentas, el Señor les dice, te vomitaré de mi boca. Qué increíble, ¿verdad? Si usamos palabras más fuertes, podríamos decir que el Señor está diciendo, me das asco. ¿Y por qué diría el Señor eso? Porque justamente hay creyentes que viven una vida de conformismo, que viven una vida de confianza en sí mismo, pero lejos de la presencia de Dios, lejos de la dependencia de Dios. A estos el Señor les hace esta terrible exhortación que vendría en adelante. Esta clase de creyentes que no están comprometidos con el Señor, que no buscan a Dios, que confían en sí mismo y en sus obras y acciones, a estos el Señor les dice que los vomitará de su boca. Por eso podemos ver en el verso que hemos leído, en el verso 17 que nos dice, pero porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado. Por cierto, es una sentencia durísima contra un creyente porfiado y confiado. Eres un desventurado, lo contrario, a una bienaventuranza. Un desventurado no es capaz de recibir las bendiciones espirituales. Y a esta misma le dice el Señor también que es un miserable y pobre. Personas o creyentes capaces de no poseer las riquezas espirituales. Son pobres, no solamente espiritualmente, sino que también son pobres hasta materialmente. Toda la riqueza del mundo no es capaz de llenar el corazón del ser humano. Y es por eso que el Señor también en una ocasión nos dijo que bienaventurados los que son pobres en espíritu. Necesitamos ser esa clase de creyentes que sean necesitados de la gracia, que sean necesitados de esa bienaventuranza que solo Dios puede ofrecer, que espiritualmente podamos crecer y caminar con el Señor y no ser pobres, sino ricos, sabiendo que somos hijos del Dios Altísimo. Pero algo más le dice el Señor también a esta iglesia. Le dice también que ellos son ciegos, es decir, incapaces de discernir las cosas espirituales. Ellos no pueden ver la luz, ellos no pueden ver
las bendiciones que Dios tiene para aquellos quienes han confiado en Él. Son ciegos porque no pueden discernir la palabra y mucho menos pueden ver la parte espiritual. El Señor o el apóstol Pablo nos dice, poned la mira en las cosas de arriba. ¿Dónde está puesta tu mirada, mi hermano, mi amigo, en este día? ¿Realmente confías en Dios? ¿Confías en Cristo como tu Salvador? ¿Está ahí tu corazón apegado a aquel que entregó su vida por ti? O tal vez te has convertido como aquellos creyentes que hoy mismo están lejos de Dios, que creen estar bien porque confían en sus múltiples obras o acciones, pero están sin Dios. Esa clase de creyentes, nos dice el apóstol Pablo, que son miserables. Cuanto más confiado te sientes, cuanto más confianza sientas en las acciones o en tus obras que hagas, entonces déjame decirte que el mismo apóstol Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú no puedes reconocer que eres una criatura caída, que estás bajo la presión del pecado porque estás contaminado con el pecado y porque Satanás tiene dominio sobre ti. Si no eres capaz de reconocer que a los ojos de Dios eres un pecador y estás separado de la presencia de Dios, entonces no podrás librarte de ese cuerpo de muerte, porque ese cuerpo de muerte te lleva a la condenación. Tus pecados y los míos nos separan de Dios. Pero para que nuestra relación con el Padre pueda ser restablecida, necesitamos mirar a Jesús y depender de Él. El apóstol Pedro nos dijo que debemos seguir las pisadas del Señor Jesús. Si tú caminas como Jesús y aprendes a depender de Cristo, entonces también podemos decir que con Cristo somos vencedores. El Señor Jesús también nos enseña a que seamos humildes. Él nos dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y tendréis descanso. Qué maravilloso es poder descansar a los pies de Jesús. Pero hoy mismo hay muchos creyentes que no pueden justamente descansar en Jesús, porque están afanados por este mundo. Hoy mismo hay muchas congregaciones y denominaciones en el mundo que no predican a Jesús, sino predican a cómo vivir una vida próspera, a cómo caminar y conseguir las riquezas materiales de este mundo. Qué necios son cuando solamente se enfocan en las cosas de este mundo, aquellas que terminarán siendo corroídos por la langosta, que serán consumidos. Pero sin embargo el Señor nos dijo que hagamos tesoros en el cielo. ¿Dónde, mi amigo, mi hermano, está tu corazón? ¿Dónde está puesta tu mirada? ¿Será que piensas en las cosas espirituales? ¿O será que te has conformado en que eres un buen creyente, en que diezmas tal vez, asistes religiosamente todos los domingos a la iglesia, entregas tus ofrendas y diezmos y por ende confías que ya te has ganado el cielo? Pues déjame decirte, a esos el Señor los llama desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Eso es lo terrible, mis hermanos. Esa clase de creyentes, como dicen, confían más en sus acciones. A los tales podemos decir que es una iglesia
o una clase de creyentes que están llenos de sí mismos, pero carecen de un Dios. ¿Por qué? Porque no pueden llenar ese vacío con el cual Dios nos creó. Dios creó al hombre con un vacío que debe ser llenado solamente con Cristo. Pero ¿cómo lo llena el mundo, el hombre? ¿Cómo llena ese vacío? Pues con las riquezas de este mundo, con los afanes de este mundo, con los deleites de este mundo. Pero lejos está de sus corazones Dios. Ni siquiera está Jesús en la ecuación de sus vidas. Eso es terrible. Y esa clase de creyentes, repito nuevamente, son aquellos que están llenos de sí mismos, pero carecen de Dios. Aprendamos a ser humildes como el Señor. Reconozcamos nuestra miseria. Reconozcamos que somos seres caídos y necesitamos volvernos en arrepentimiento. Necesitamos volvernos a Cristo. Y no estemos desnudos, porque el Señor justamente nos dice que somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. ¿Desnudos por qué? Porque nuestros pecados nos separan de la presencia de Dios. Para que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, necesitamos estar revestidos con el manto de justicia que es Cristo Jesús. Y así no estaremos desnudos delante de Dios. Pero hoy mismo, mi amigo, mi hermano, es tiempo para reflexionar justamente en estas palabras. ¿Cómo está nuestro andar con Cristo en estos días? Hoy mismo vivimos en tiempos difíciles. Durante casi 7 meses las iglesias se han cerrado. Muchos no hemos podido congregarnos. Algunos seguramente anhelamos que se abran las iglesias, pero muchos también ya se han olvidado hasta de las iglesias. Y es más, hasta estoy seguro que ni siquiera quieren volver o tienen ese deseo de volver a la iglesia. ¿Por qué? Porque han permitido que este mundo los atrape, los seduzca con todo lo que te ofrece y no se dan cuenta que estamos justamente como el Señor llama hoy a las iglesias. Desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Hoy el Señor, si te exhorta así, es porque quiere que tú te vuelvas a Él. Y luego dice, mis hermanos, en el verso 18 dice, por tanto, yo te aconsejo, dice el Señor, que para que seas rico, yo te aconsejo, dice, que compres, yo te aconsejo que de mí compres, dice, oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Lo primero que el Señor nos dice, mis hermanos, es que nosotros debemos aceptar este consejo que el Señor no quiere obligarte y a nadie va a obligar. Él viene y te aconseja con amor, con ternura y te dice, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado. ¿Qué es esto, mi amigo, mi hermano? Sino que es justamente la sangre preciosa de Cristo. No se trata de ti, se trata de lo que Cristo hizo por ti y por mí. Tú y yo necesitamos justamente comprar aquello que es justamente para nuestra salvación. Solamente la sangre de Cristo puede limpiar nuestros pecados. Por eso el Señor dice y nos aconseja a que debemos comprar. Pero pensando un poco más atrás el Señor nos decía que somos pobres, que estamos desnudos, pero ahora nos llama y nos invita a comprar oro refinado. Si somos pobres, ¿cómo habríamos de comprar
mi hermano, mi amigo, oro refinado? ¿Con qué? Si no tenemos con qué comprar. Y esto me lleva justamente al pasaje de Isaías, capítulo 55, verso 1. Allá nos dice el Señor: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid y comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Querido hermano, Dios tiene lo más preciado para nosotros. Él aconseja comprar oro refinado. Como dije, se trata de nuestra salvación. Se trata de aquello que tú y yo no podemos pagar. Venid a mí, dice, todos los sedientos. Tú y yo necesitamos beber de esa agua viva que es Cristo Jesús. Y dice, los que no tienen dinero, venid y comprad y comed, dice, comprad sin dinero. Esta es una invitación a un arrepentimiento, a un volverse a Dios. Es voltear la mirada hacia Jesús. A todos aquellos que tal vez se han adormecido en la vida espiritual, a todos aquellos que quizás hoy mismo están en una decadencia espiritual, tal vez están como la iglesia de la Odisea, muriendo espiritualmente, porque dejaron de confiar y creer en Jesús, porque sacaron a Jesús de sus vidas. A ellos el Señor dice, vengan y compren sin dinero. Querido hermano, tú y yo no podemos comprar nuestra salvación, porque la salvación fue hecha por Cristo Jesús. Él ahora te lo ofrece gratuitamente. Tú no tienes nada que hacer. Es más, así tú tuvieras que hacer algo, de nada te valdría, porque a los ojos de Dios, nada de lo que tú y yo podamos hacer podrán satisfacer la justicia de Cristo ni de Dios. Por eso el Señor te invita a que tú vengas, sabiendo que no tienes nada. Ven a Jesús para que tú puedas ser llenado, para que tú puedas saciarte, para que tú puedas comer. Recibe de Jesús lo que tú no puedes comprar. Solo extiende la mano y recibe, porque el Señor te lo da gratuitamente. Es la gracia, es el amor de Dios ofreciendo al pecador la oportunidad de su salvación. Es por eso que acá nosotros tenemos que reflexionar en esto que justamente hemos leído. El Señor no quiere que tú seas avergonzado. Tu vergüenza no debe descubrirse. Si tú compras vestiduras blancas, como nos dice aquí el Señor, se trata de la justicia de Cristo. Se trata de lo que Jesús hizo. Y para que tú seas revestido con esta justicia y no estés desnudo a los ojos de Dios, entonces tienes que creer y confiar en Cristo Jesús. Y tienes que admitir que tú eres un miserable, que yo también soy un miserable. Pero por la gracia de Dios, ahora estoy cubierto con la sangre de Cristo Jesús. Mis hermanos, esto es lo que Dios quiere que tú y yo entendamos. Para poder entender el pasaje que hemos leído al inicio, donde dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Querido hermano, como alguien dijo por ahí, tal vez es el pasaje más triste de toda la Biblia. En el mensaje anterior a una de las iglesias, antes de esta iglesia de la Odisea, a la iglesia de Filadelfia, allí podemos ver al Señor Jesús, al Señor dentro de la iglesia. Pero en esta carta, dirigida a esta iglesia de la Odisea, vemos al Señor
fuera de la iglesia. Y pregunto, ¿cómo es posible, mi hermano, mi amigo, que nosotros o que el Señor esté fuera de la iglesia si Él es el dueño de la iglesia, si Él es el Señor de la iglesia, si Él es el que la compró con su sangre? Sin embargo, está afuera de la iglesia, tocando a la puerta. Y Él dice, he aquí, yo estoy a la puerta. Queridos hermanos, tal vez no te has puesto a pensar en esto, pero sabes una cosa, es muy fácil sacar a Dios de nuestras vidas. ¿Sí? Es muy fácil, porque cuando tú y yo somos indiferentes a Dios, cuando tú y yo empezamos a confiar en nosotros mismos, entonces dejamos a Dios de lado, sacamos a Dios de nuestras vidas. Él ya no reina en nuestros corazones ni en nuestros hogares, porque el mundo nos absorbe y nuestra carne, que es débil, nos hace ceder al pecado. Y nuestro enemigo, que es astuto, pues pone las tentaciones por delante, y así tú y yo sacamos al Señor de nuestras vidas. Por eso yo te invito a que tú puedas reflexionar en esto. ¿Cómo realmente está tu vida delante del Señor? ¿Será que hoy Él está tocando a la puerta de tu vida? ¿Será que Él está ahí afuera? Querido amigo, tú y yo sabemos que cuando escuchamos que alguien toca la puerta, inmediatamente corremos para ver quién es, ¿verdad? Así también deberíamos reaccionar cuando el Señor está tocando la puerta de nuestra vida. Por eso dice el Señor, y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice. Quiero detenerme un poquito en esto. Si alguno oye mi voz. Como les dije en el principio de este mensaje, Jesús se dirige a la iglesia. Este pasaje, lamentablemente algunos lo han utilizado para evangelizar, pero no se trata, no es un texto que hable a los pecadores perdidos. Está hablando a la iglesia, a los creyentes. Por eso dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta. ¿Quién es capaz de reconocer la voz, mis hermanos? Solamente aquel que lo conoce. Y el apóstol Juan nos hace ver exactamente, en el capítulo 10, verso 27 de Juan nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tú y yo somos ovejas del rebaño. Tú y yo podemos reconocer la voz cuando el pastor nos llama, cuando el Señor está tocando y escuchamos la voz, entonces sabemos que es Él. Pero también puede haber de aquellos que no quieren abrir la puerta, de aquellos que todavía se resisten y quieren permanecer en sus pecados. Aún así el Señor está a las puertas de su vida. Él está tocando y Él está llamando. Como oveja, tú y yo tenemos que escuchar el llamado del Señor. Y sí, tenemos que abrir la puerta. Esta es una invitación a un accionar de inmediato. Dios no quiere que tú te arrepientas en lo posterior, sino hoy mismo Él te pide a que abras la puerta. ¿Para qué? Él dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Querido hermano, el Señor quiere tener una comunión, una intimidad contigo.
La vida cristiana no se trata de conocer las escrituras de memoria. La vida cristiana no se trata de ser religioso, de estar todos los domingos sentados en la banca. La vida cristiana tiene que ver con aquello que es la intimidad y la comunión con el Señor. Él dice, entraré a Él y cenaré con Él. El Señor quiere sentarse a la mesa y quiere cenar contigo. La pregunta es, ¿estás dispuesto? ¿Quieres permitir que el Señor Jesús se siente a tu mesa? ¿O será, mi hermano, que tal vez rechazas, tal vez no quieres, tal vez hoy puedes poner muchas trabas, pero el Señor te está invitando amablemente? Él quiere entrar y tener esa comunión contigo. Cuando tú invitas a alguien a la mesa, lo haces porque te cae bien, ¿verdad? Lo haces porque para ti es muy placentero, es muy agradable sentarte con esa persona a la mesa. Puedes tener una hermosa conversación, puedes sentirte muy a gusto sentado con él a la mesa. No invitas a tu enemigo, a un extraño, ¿verdad? A tu mesa viene alguien que conoces, alguien que tú aprecias. Esa misma situación debes trasladarla en la vida espiritual. Tú conoces a Jesús, tú sabes lo que Él hizo por ti y Él está ahí a las afueras de tu puerta, tocando y llamando. ¿Por qué lo hace? Porque Él es un caballero. Él no va a entrar en tu vida a la prepotencia, ni te va a obligar a que tú le abras, mi hermano. Él quiere entrar, pero para esto tú tienes que abrir. Vuélvete a Jesús en este día. Reconoce tus pecados. Reconoce tus miserias. El Señor nos dice que éramos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Nuestros pecados eran grandes. Tal vez todavía lo son, pero Dios nos invita a volvernos a Él, a que podamos aferrarnos y podamos descansar en Él. Porque como dije, Él es manso y humilde de corazón. Y dice, hallaréis descanso. ¿Dónde quieres descansar, mi querido hermano? ¿Será que quieres descansar en tu amplia trayectoria como cristiano? O tal vez en tus posesiones materiales. No vaya a ser que seas como esta iglesia y digas, me he enriquecido y no tengo necesidad. Queridos hermanos, el poder de la iglesia y de un creyente está en aquel que reconoce que no tiene nada, pero puede venir a Jesús y recibir todo, porque Cristo ya hizo todo para que tú y yo podamos tener la eternidad. Él dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Él dice también que el que cree en Él tiene vida eterna. Si crees en Jesús, tú tienes vida eterna. Y podrás descansar en los pies y en los brazos de aquel que entregó su vida, de aquel que te compró con su preciosa sangre. Hoy Jesús está a la puerta de tu vida. Recíbelo y hallarás descanso para tu alma. Que el Señor pueda bendecirte y bendecir también su palabra. Amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este tiempo y por tu palabra que hemos podido meditar, Señor. Nosotros también quizás, Señor, muchos nos encontramos
en esta misma situación que esta iglesia. Pero sabemos que tu mensaje es actual, Señor. Así como hace más de 2000 años, Señor, tu mensaje fue dirigido a esta iglesia. Ahora mismo tú, Señor, también te diriges a nosotros y nos llamas a un arrepentimiento. Nos llamas a un volvernos a ti, Señor. Hoy mismo, Señor, muchos nos encontramos tal vez desventurados y muchos no queremos reconocer nuestra miseria porque eso somos, Señor. Somos miserables delante de ti, Señor. También somos pobres. Pero querido Dios, quisiéramos ver las cosas espirituales, discernir tu palabra y reconocer nuestra miseria y nuestra necesidad, Señor. Líbranos de caer en el orgullo y la arrogancia. Líbranos de confiar en nosotros mismos y en la autosuficiencia, amado Dios. Que podamos siempre recordar esto, Señor, que nosotros no somos nada. Pero tú viniste por nosotros, Señor. Tú, Señor, entregaste tu vida para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida. Y hoy, Señor, queremos descansar en ti, querido Jesús. Por favor, Padre, ayúdanos, fortalece nuestra fe y sobre todo, Señor, guíanos en esta vida. Te lo pido en el precioso nombre de